Mi nombre es Marcela, soy estudiante de licenciatura en física de último año, estoy trabajando en la tesina, de hecho este es mi primer avance de tesina. Bueno, quiero partir agradeciendo, ¿cierto?, a la organización por haberme hecho la invitación de participar en este workshop. Y bueno, mi trabajo se titula Análisis de la complejidad de un potencial biestable. Bueno, el doctor Sergio Kurilev es mi tutor y la doctora Fran. Bueno, me sumo a la explicación que ya hizo la profesora Flavia sobre la medida de la complejidad estadística, ¿ya? Utilizando el mismo gráfico, la misma explicación, en donde se basan dos ejemplos simples, ¿ya? Uno es el cristal perfecto y el otro es el gas ideal aislado, ¿ya? Bueno, y en esta gráfica se puede ver el comportamiento de estos dos ejemplos, ¿ya? En donde en ambos ejemplos, ¿cierto?, la complejidad es 0, ¿ya? Para el cristal perfecto la información es mínima, ¿cierto?, es 0, y en el gas ideal la información es máxima, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, el desequilibrio en el cristal perfecto es máximo y en el gas ideal es lo mínimo, ¿cierto?, es 0. Bueno, y este esquema, como decía la profesora Flavia, ¿cierto?, es una noción intuitiva, ¿cierto?, de la complejidad. A ver, pasando a la medida de complejidad estadística ya un poco más matemático, ¿cierto? Vamos a comenzar recordando la definición de la medida de complejidad C. En este caso, para mi propósito, utilizaré la LMC, que es la de Loper-Ruiz, Mancini-Calvert, que se define como el producto entre la información y el desequilibrio, ¿ya? Donde H representa el contenido de información del sistema y D da una idea de cuánto se concentra su distribución espacial, ¿ya? Para este trabajo yo utilicé esta medida de información, ¿ya?, que se basa en la entropía de Chang, donde S es la entropía de información de Chang. Y la definición de la entropía de Shannon es la ecuación número 3, ¿cierto?, con X representando el continuo de los estados del sistema y P, ¿cierto?, la densidad de probabilidad asociada a estos estados, ¿ya? Entonces P en este caso, ¿cierto?, se puede calcular como el cuadrado de las funciones de onda. Bueno, y el desequilibrio está dado por la ecuación número 5. A ver, los objetivos principales de este trabajo, primero, ¿cierto?, calcular las medidas de información para los estados estacionarios más bajos de una partícula cuántica sometida a un potencial de doble pozo unidimensional. ¿Ya? Luego de este primer objetivo, ¿cierto?, sigue comprobar que la complejidad estadística es invariante en los niveles de energía de una partícula sometida a un potencial unidimensional. ¿Ya? El objetivo número 2 lo presenta Loper-Ruiz en un paper en donde él introduce que la complejidad estadística es invariante, ¿ya?, en los niveles de energía. Bueno, y como objetivo futuro, ya que todavía estoy trabajando en este proyecto, es comparar la complejidad, el MC, con complejidades de la forma de Cramer-Rao y Fischer-Tropsch, ¿ya? Y bueno, también comparar con distintos tipos de potenciales de doble pozo, y ahí les vamos a mostrar. Ahora, el modelo en estudio, que es un potencial biestable. Primero consideramos la ecuación unidimensional de Schrödinger, ¿ya?, que es la ecuación número 6, que, bueno, esta ecuación describe el movimiento de una sola partícula de masa m en un potencial biestable, ¿ya? El potencial que yo utilicé en este caso se presenta con la ecuación número 7 y tiene 3 parámetros, que es el chi, el beta y el n. ¿Ya? Bueno, en la ecuación número 6 escogemos la energía como la ecuación que se presenta ahí, ¿cierto? Y también la distancia de beta en unidades de beta a la menos 1, es decir, establecer beta igual a 1. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar este pozo potencial? ¿Ya? Bueno, en primer lugar, las funciones de onda y los autovalores de este pozo, ¿cierto?, son muy simples, entre comillas. Y bueno, las autofunciones también son continuas y diferenciables. Ahora, para entender un poquito mejor el comportamiento de este pozo potencial, que está representado por la ecuación arriba,
se van variando los distintos parámetros que contiene. En este caso, el n. ¿Ya? En este caso escogí n igual 0, n igual 1, n igual 2 y el caso particular de n igual 3, que se asemeja más a un doble pozo potencial, que es el que voy a utilizar para trabajar y calcular la complejidad en este trabajo. Y también varía los parámetros del chi, en donde se puede ver que va variando la profundidad del pozo. ¿Ya? En este caso escogí el más pequeño, que es 0,01, 1 y 1.9. Ahora, la ecuación número 6 satisface la siguiente condición límite, que es la función de onda, que tiende, la función de onda cuando tiende a 0, ¿cierto? Tiende a 0 cuando x tiende hacia lo infinito. ¿Ya? Y utilizando el método polinomial de Sommerfeld, escribimos la función de onda como la expresión que aparece ahí. Entonces, phi satisface la siguiente ecuación diferencial, que es la número 8. Luego de la ecuación anterior se puede resolver con el método de serie de potencia y dar como resultado para los diferentes n propuestos. Para n igual 0, n igual 1 y n igual 2. Y bien, en el caso particular, que es el que vamos a trabajar en esta ocasión, que es n igual 3. Y obtenemos las siguientes funciones de onda. Ahora, los resultados son los siguientes. Bueno, la figura muestra la curva de información, la curva de desequilibrio y la curva de complejidad LMC como función del parámetro chi, con n igual 3. Bueno, a la izquierda se ve la complejidad estadística o los tres parámetros, ¿cierto?, ya definidos para la función phi sub 0 y a la derecha para phi sub 2, que son las funciones de onda impares. Bueno, se puede ver claramente que los gráficos son iguales. Y en esta figura 5, ¿cierto?, se muestra la información, el desequilibrio y la complejidad LMC como función del parámetro chi con n igual 3, y a la izquierda se presenta la función de onda 1 y a la derecha la función de onda 3, que son las funciones de onda pares. ¿Ya? De igual manera, ¿cierto?, ambos gráficos son iguales. Ahora, con estos resultados se comprueba que para todas las funciones de onda con n igual 3 bajo el mismo parámetro chi existe la invarianza particular propuesta por López Ruiz, mostrando que el sistema presenta una complejidad constante para todos los estados energéticos. Y ahora, sobre los trabajos futuros, bueno, había mencionado que quería comparar esto con otros pozos potenciales dobles, en donde se presenta el potencial de Mani, que está presentado ahí, donde los parámetros nu1, nu2 y nu3 son constantes reales. El potencial de Raysaby, ¿cierto?, que es otro potencial propuesto por Raysaby, que es el mismo que estoy presentando ahora, donde el chi también es un parámetro real y es un número entero positivo. Y el potencial de Shipman, ¿cierto?, que está presentado en la ecuación, la última ecuación, donde el parámetro A es una constante real. Muchas gracias. Preguntas. Tengo una pregunta. El parámetro n y chi en el potencial que trabajaste son simplemente parámetros geométricos para dar forma al potencial. Sí. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿No hay preguntas? Sí, Oye, tengo ah, sí. pero que tengo un poco enredado en este gráfico, mira. Que no entendí todo lo que significaba. Madre. ¿Por qué usaste esos parámetros de chi y qué es chi? Es que te voy a dar. El chi, ya, el chi es el que, bueno,
Al principio no sabía mucho qué significaba cada uno de los parámetros. Entonces, para poder verificar esto, tuve que ir variando cada uno de ellos. Ya. Me di cuenta que el chi va variando la profundidad del pozo. Por ejemplo, para el chi más pequeño se acerca la curva más al cero. Ya. Y para el chi más alto, que es 1.9, porque dos como que explotaban la función y no se podía hacer. No sé por qué todavía. Va variando, ¿cierto? Se hace un poco más profundo y además se va angostando. Yo me acuerdo. Claro. Entonces tiene que ver como con una medida de la profundidad. Sí. Y el n va determinando como la forma del pozo. En este caso, mientras el n es más grande, se va asemejando más a un doble pozo potencial, que era lo que yo estaba buscando en este trabajo. Bueno, y con los n más chicos se va acercando más o se puede asemejar mucho más a un pozo cuadrado en este caso. Yo tenía una pregunta sencilla, era el origen de la erosión hidrológica. ¿Cómo? Si tenías alguna información respecto del origen del erosión hidrológica como valor interno de la potencial. En este caso, bueno, el potencial que yo estoy usando es un potencial que propuso Rasabi. ¿Ya? No hay mucha información sobre por qué este pozo, pero bueno, este personaje ha propuesto varios pozos dobles potenciales utilizando funciones hiperbólicas. ¿Ya? Por ejemplo, el último que mostré también es de Rasabi y también tiene funciones hiperbólicas. Ahora, ¿por qué utiliza las funciones hiperbólicas específicamente? Ok. Agradecemos nuevamente a Marcela. Bueno, vamos entonces a la tercera charla. Esta es una charla plenaria de nuestro profesor invitado, el profesor Sergio Davis. Él nos va a hablar de mecánica estadística predictiva. Visión de James, fundamento nuevo.